Entonces, hoy día vamos a comenzar con la unidad 3, que se llama, en este caso, Relaciones Humanas en el teatro y la literatura. Y el tema de hoy es la tragedia, que les va a servir mucho como base para la prueba del día lunes de Edipo Rey. Hoy día entonces el objetivo de la clase es investigar el contexto. Cuando me refiero al contexto es según dije, y rasgos generales, características de la tragedia griega. Hoy día vamos a decir de dónde viene la tragedia, de dónde vienen los textos dramáticos y cuáles son las características de la tragedia. Un concepto bien importante que nos va a ayudar a entender el libro de Edipo Rey. Lo que vamos a hacer en esta unidad, yo sé que ya han pasado el género dramático, pero vamos a reforzar también la estructura externa o interna del género dramático en las otras clases. Más que las cosas, cómo se escribe una obra dramática, también vamos a hablar sobre los motivos y los temas. ¿Y cuál es el tema que vamos a ver? Es la tragedia. Vamos a ver cómo esta idea de tragedia, y que ya van a conocer el concepto, lo podemos ver desde textos antiguos, textos modernos a textos contemporáneos. Entonces vamos a ver obras teatrales antiguas y ustedes van a hacer guías y van a hacer lecturas de textos dramáticos antiguos, modernos y contemporáneos. Vamos a partir de Edipo Rey, Los Suplicantes, Antígona, vamos a pasar después a Bodas de Sangre de Federico García Lorca y vamos a llegar a lo contemporáneo que va a ser el libro Los Invasores de Edgar Poe. Entonces, la tragedia, vamos a conocer qué es la tragedia. ¿Qué vamos a hacer en esta unidad? A través de la revisión de obras dramáticas, principalmente la tragedia, el concepto de tragedia griega. Los estudiantes analizarán a personajes enfrentados a los temas tales como el amor, la muerte, el destino trágico. Me interesa que lean eso que está en blanco. Dice ahí, el trágico incendio consumió 8 casas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién tiene internet para buscar lo que es trágico? Acuérdense que estos apuntes igual los subo, pero no los voy a subir hoy día porque esta clase la vamos a terminar el próximo martes. Pero léeme. Pero dice que tiene consecuencias irremediables y funestas o desgraciadas que producen gran dolor o sufrimiento, situación o suceso. El trágico incendio consumió 8 casas. ¿Cuál es la idea de esa oración? Informar que un trágico incendio consumió 8 casas. Ya. ¿Por qué dice trágico incendio? Cuando hay una casa quemada, esa casa que se quemó, ¿puede volver a ser una casa? No. Ya. Entonces,
vamos a ver que el tema de lo trágico, que ahora se lo voy a mostrar en la definición, tiene que ver con una idea funesta. ¿Qué es funesto? Búscalo. ¿Qué es funesto? Que es muy triste o desgraciado. Ya, que es triste y desgraciado. Sufrimiento, dolor, pérdida. Y es irremediable. Ya, ahora vamos con un poquito de conocimiento cultural. Vamos inyectando un poquito de conocimiento cultural. Los griegos crearon a los dioses. ¿Conocen más o menos los dioses griegos, no? Sí. Ya, tenemos Zeus, tenemos a Hades, Poseidón, Hermes, Hestia. ¿Ah? ¿No te escucho? Ya. Afrodita. ¿Elena dijiste? No. Ah, Te he dicho la reflexión. Atenas. ¿Qué más? Ya, y tenemos un sinfín de dioses. Estos dioses eran perfectos en defectos y virtudes, es decir, todo lo malo que ellos hacían, igual para los seres humanos, era algo bueno. Entonces, los dioses griegos decían que el ser humano, que los dioses le habían otorgado al ser humano una trágica existencia. ¿De cuál será la trágica existencia del ser humano? ¿Qué es algo irremediable que nosotros tenemos como ser humano? La muerte. ¿Ah? La No. muerte. Muy bien. ¿La muerte es remediable? Si nosotros morimos, ¿podemos volver a la vida? No. Entonces los dioses griegos, por ahí viene el pensamiento de trágico. Los griegos, que es una cultura que en este caso nos dejó a lo largo de los años una gran herencia cultural y de pensamiento, aparte de los romanos, decían que la vida y la existencia del ser humano estaba basado en lo trágico, en lo trágico de la existencia, en que nosotros tarde o temprano vamos a morir, a pesar de que fuésemos buenos o fuésemos malos. Entonces ahí también viene la idea de la muerte, que muchos de los dioses griegos dicen que antes de llegar a la muerte, en este caso, después de la muerte, nosotros pasamos por... ¿Qué pasamos? ¿Nunca vieron Furia de Titanes? ¿Nunca vieron la película Furia de Titanes? ¿Sí o no? ¿Por qué no ven esas fotos ustedes? No es donde se van. Donde sale Perseo, salen todos los dioses griegos ahí. Que Perseo es semidios, ¿no? ¿Nunca vieron Troya? Donde sale Brad Pitt, ¿no? Ya, ¿qué tiene que ver Brad Pitt? Pero decían que estamos hablando de la muerte según los trágicos. Entonces, nosotros morimos, pero según la religión cristiana, dice que si nosotros obramos bien, vamos al cielo. Si nosotros obramos mal, ¿para dónde nos vamos? Para el infierno. Los griegos decían otra cosa, que nosotros tenemos un juicio, pero es también parecido a los cristianos, y los evangélicos también tenemos un juicio. Y ese juicio, nosotros deberíamos pasar, según los griegos, por un río que se llama el Aqueronte. Y ahí nos trasladaba un barquero. Por eso los griegos cuando se morían, ¿qué se ponían en los ojos? No. Monedas. Monedas. ¿Para qué se colocaban monedas en los ojos? Y ahí lo podemos ver en la película Troya, para que el barquero, ese era el pago, y ahí llegaba el juicio, se hacía un juicio de quién obraba mal y se iba al infierno o al cielo. Entonces, ahí tenemos muchas ideas de cultura, de lo trágico, del juicio que tiene el ser humano de la vida de él. Y vamos a ver que todas estas historias dramáticas que están escritas en diálogo y ya no es narrativo, no hay narrador, sino que nosotros vamos a ver la historia por los personajes. Ellos nos hablan a nosotros. Por ejemplo, en Edipo Rey, ahí tenemos a Edipo que nos habla, y tenemos los otros personajes que se los voy a decir el viernes, y tienen que ir a leerlo, ¿ya? Y quiero que también se cuestionen dónde se da la tragedia en Edipo Rey. Pregunta de prueba de vida. Ya, seguimos. La
tragedia. Vamos a ampliar eso para que puedan ahí tener una idea. Lo vamos a acercar. El origen de la tragedia. Coloque así palabra origen, coloco en una línea y vamos a decir de dónde viene la palabra tragedia. La palabra tragedia viene de la idea del teatro griego, ¿ya? El teatro se hizo con la función principalmente de mostrar situaciones cotidianas del ser humano, conflictos, a veces cosas inverosímiles que uno piensa como ser humano que no puede suceder, o cosas chistosas, anécdotas para hacer reír un poco. La idea es para tratar de reflejar la cotidianidad del ser humano. Entonces por eso crearon el teatro como un espectáculo y después nació esta idea de el circo, de los gladiadores, cierto que también era otra forma de demostrar la acción humana. La tragedia entonces viene del teatro y el teatro nace en la antigua Grecia con todo este surgimiento de los dramaturgos. Los dramaturgos son los que escriben los textos dramáticos, ¿ya? En este caso. Y porque el director teatral es otra cosa. Quien escribe el texto escrito, la letra ahí, es un dramaturgo, y lo vamos a ver después en las otras clases, y quien expone eso en escena se llama director teatral. Entonces, ¿de dónde viene el concepto de tragedia? De la idea del teatro, porque de ahí surge como un subgénero, y proveniente de qué siglo, de la antigua Grecia, ¿ya? Y que conquistaron a gran parte de la sociedad. Vamos a ver que el teatro, o sea, el género dramático tiene tres subgéneros, eso lo vamos a ver más adelante, que es la tragedia, la comedia y la tragicomedia. Y ustedes van a relacionar la tragedia siempre con un fatal desenlace. El héroe siempre va a caer, como la historia de Aquiles. ¿Quién mata a Aquiles? ¿El hermano de Aquiles? No, el hermano de Aquiles. ¿Cómo se llamaba, Nicolás? No sé, pero era el príncipe de Troya. Muy bien, se llamaba Paris. ¿Saben quién es Aquiles? Sí, porque tenemos que conocer cosas. ¿Quién es Aquiles? ¿Qué? Aquiles es un semidios. Era hijo de una diosa griega y de un padre griego, en este caso, de un aqueo. Entonces, había muchas guerras en ese entonces, en el apogeo, y vinieron los aqueos, querían invadir Troya, y Troya se desarrollaba como una gran ciudad amurallada, impenetrable. Por lo tanto, para poder entrar ahí había que usar una estrategia. Entonces, Agamenón, que era el rey en ese entonces, como hizo un contrato con Aquiles, y ahí esta es la parte del libro La Ilíada de Homero, que cuenta esta historia, contrata con Aquiles para que pueda reforzar su ejército e invadir Troya. ¿Por qué Aquiles era particular? Porque no puede morir, porque era un semidios. Al igual que si ustedes después ven la película Guerra de Titanes, van a ver otro semidios que es Perseo, que ahí es hijo de Zeus, pero es hijo también de una princesa. Entonces Aquiles es contratado por Agamenón y va a Troya, porque no puede morir. Y antes de ir a la guerra, consulta un oráculo. ¿Qué es lo que era un oráculo? Y que sale también ahí en Edipo Rey. Dime, más fuerte. Una cosa que ve el futuro. No. Ve el futuro, es como los oráculos eran siempre como brujas, adivinos. ¿Tampoco vieron la película 300? Sí. ¿Ya vieron cuando salían como el oráculo que tenían? Siempre son feos, siempre son como brujas que tienen un solo ojo, siempre se demuestra como alguien sobrenatural, siempre demuestran así el oráculo, pero al final son adivinos, que ven el futuro. Entonces, claro, antes de
de que Aquiles partiera a Troya, consultó un oráculo y el oráculo le dio 2 vías de camino. Y él le dijo, si puede, ¿qué pasaría si él va a la guerra o no va a la guerra? Si no va a la guerra, le dice, en este caso, él va a ser muy feliz, que va a tener una familia, que va a tener hijos, y va a tener una gran descendencia, pero hasta ahí va a llegar su vida. Pero si iba a la guerra de Troya, iba a ganar la guerra, porque la ganaron, y además iba a ser recordado para toda la vida por sus hazañas, pero iba a morir. Eso se lo pregunta a la mamá. No, eso es un oráculo, pero lo cambia. No, pero en el libro de Iliada es un oráculo. Claro, Es que las películas no son lo mismo que el libro. Pero en el oráculo lo que sale. Pero ahí lo pusieron más llamativo para que se vea la mano. pero si ella iba a la guerra iba a ser recordado. Claro, pero iba a morir. Ya. Entonces Aquiles va a la guerra, entonces ahí, cuando el oráculo le dice que va a morir, ahí está la tragedia griega. Le dice que va a morir, y ahí está la tragedia de la existencia humana, que tarde o temprano va a morir, pero va a ser recordado. Entonces este héroe, ya no son como estos héroes en las películas que terminan con la gran damisela y son felices. En las tragedias los héroes mueren. ¿Y qué le pasa a Edipo? Muere. ¿Edipo? No. Lo voy a tirar del... Ya. No me llama el libro. Eso porque se enamoró la mamá. ¿Qué le pasa a Edipo? Se quitan los ojos. Y eso es lo trágico de la existencia. Y al sacarse los ojos, y quiero que de aquí quiero ser bien recordado en la clase, tiene un gran significado. Y así le pasa a Aquiles entonces, que va a la guerra, muere porque viene Paris, se da cuenta y en una de las batallas le lanza una flecha y le cae en el talón. Por eso dice la frase coloquial, cada uno tiene un talón de Aquiles, tiene una debilidad. A pesar de que somos fuertes, tenemos una debilidad que puede ser nuestro carácter o cualquier otra cosa. Pero la debilidad era de Aquiles el talón. ¿Por qué? Porque no se mide. Porque cuando lo bañaron en negra sangre lo agarraron Para bendecirlo, y lo único que la madre dejó afuera fue su talón, porque ¿dónde lo? Pero sí. Ya. ¿Cuál es el precursor? ¿Quién hizo desde el principio las tragedias? Fue este gran escritor Aristóteles. Aristóteles entonces fue uno de los grandes precursores de la tragedia y hablaba sobre que la tragedia desarrollaba situaciones extremas del alma. Y ahí viene, lo que ustedes le estoy pasando, es una idea que ahora los escritores contemporáneos todavía lo toman en cuenta y ahí nace el existencialismo. Todos los libros que van a leer en tercero y cuarto medio tienen que ver con esta idea de la tragedia, pero evolucionada a lo contemporáneo. Según Aristóteles, plantea que el ser humano, ¿cuándo vive la tragedia? Cuando experimenta una situación extrema. Porque si nosotros estamos felices, nos pasa algo bien feliz, ya lo podemos recordar. ¿Pero qué recordamos? ¿Algo más feliz o algo trágico? Lo trágico, porque lo trágico nos marca. Y ahí nosotros somos capaces de conocernos a nosotros mismos y cómo reaccionamos. Como por ejemplo, la pérdida de alguien querido, que muchas veces las personas, no todos tienen, por ejemplo, la misma reacción, otras necesitan después un tratamiento psicológico, un apoyo para poder superar esa pérdida, otros lo pueden hacer solos. Por ejemplo, yo siempre admiro a esa gente que nunca se paraliza una situación, como por ejemplo el corte de algo y le empieza a salir sangre, y yo siempre lo quiero mirar, pero hay otras personas que dicen, pero ven, yo te curo. Y se dan cuenta que reacciona diferente a uno, o hay personas que son así, entonces uno se pregunta, ¿por qué esa persona? Y tiene que ver con el carácter. Entonces Aristóteles dice que cuando el ser humano vive la tragedia, cuando experimenta una situación extrema, una emoción, cierto, que es insuperable para las emociones, y ahí se comprende.
tragedia son situaciones extremas del alma. No es una adolescencia. ¿Ah? No es una adolescencia. Vamos. ¿La cambio? Sí. Si esto apunta por antes de los textos, para ir avanzando, ¿no? Entonces, la tragedia, ustedes acuérdense que no tienen que escribir todo, tienen que sacar lo más principal. La tragedia, como dice ahí, nos explica una situación de historias desafortunadas. Entonces, tenemos muchas ideas de lo que son tragedias. Algo irremediable, una situación extrema y además historias desafortunadas que le ocurren a un personaje en concreto o pueden ser otros personajes de la historia. En estas obras se habla sobre los grandes temas de la humanidad, como, por ejemplo, la existencia del destino. ¿Alguien sabe qué es lo que le va a pasar de aquí a 20 años más? No. Entonces, como eso es algo, una incertidumbre, también eso forma parte de una tragedia. El castigo de los dioses, cuando por ejemplo nosotros no tenemos, bueno, según la creencia de cada uno de ustedes, entonces uno siempre dice que cuando obra mal, la vida no le va a favorecer. Pero si uno obra bien, la vida o Dios en este caso nos va a ayudar, ¿cierto? En la vida y vamos a tener cosas, ¿cierto? En este caso exitosas, vamos a ser más felices, vamos a estar más en paz. A eso se refiere. La envidia, otro tema de la humanidad. ¿Qué pasa? Vamos a ver historias donde el tema es la envidia, donde el tema es la soledad, etc. Y también el amor. Vamos a ver que hay cuando vamos a la época más moderna, vamos a leer La casa de Bernarda Alba y van a leer también, no leer, sino que extracto y vamos a conocer esas historias, Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Son obras que, aunque estén protagonizadas por personajes concretos, es decir, personajes comunes y corrientes, no dejan de ser modelos sociales, con lo que se intenta crear un modelo social hacia evitar. Porque cuando ustedes leyeron El guardián entre el centeno, a muchos les gustó el personaje. Entonces la literatura, cuando muestra situaciones extremas, sobre todo temas adolescentes donde ustedes se identifican, muchas veces el lector piensa que ese personaje puede ser un modelo para él, o puede ser, en este caso, o a evitar ser ese modelo. Por ejemplo, yo en los terceros medios ahora van a hacer un trabajo de investigación donde tienen que buscar un referente cultural literario. Ellos van a buscar un personaje literario que sea un referente social, que sirva para, en ese caso para la edad de ellos, ser un referente social. Entonces los chiquillos ahora están buscando en la literatura, muchos eligieron Sherlock Holmes, ya, muchos a las niñas les gusta la literatura femenina, se fueron a los libros de Jane Austen, como por ejemplo, están las películas Orgullo, Prejuicio, Sentimiento y Sensibilidad, etcétera, Persuasión. O todas las películas también que muestran personajes femeninos. Uno se fue a lo más antiguo, por ejemplo, quiso ser Aquiles, otro me buscó Héctor, otro quiso ser la otra niña Helena, etcétera. ¿Ya? Entonces, todos los personajes literarios pueden ser referentes para los lectores o evitar ser para ellos un modelo. Vamos a las características. Como subtítulo ahí vamos a la primera característica. Voy a colocar esto en blanco para que se pueda formar de forma.
mover al temor y la compasión. Esta es la primera característica de la tragedia. Pretende mover al temor y la compasión, elementos fundamentales para lograr la catarsis. Cuando tomen apunte ustedes pueden poner así, primera característica, habla sobre el temor y la compasión. Y después ponen así, catarsis. Eso es tomar apunte. ¿Ven? Es lo mismo que salió con eso. Elementos fundamentales para lograr la catarsis. De allí que el desenlace siempre implica la caída del héroe. Cuando exista el temor profundo y la compasión, en ese momento el lector o en este caso el espectador de esa obra teatral va a vivir una catarsis. Es cuando ustedes están viendo una película de acción y introducen siempre la palabra ¡oh! Eso es una catarsis, es la sensación que le produce al espectador el sentimiento que se está expresando cuando ve una película de terror y uno no la quiere ver o se esconde o se tapa los ojos. Eso es una catarsis, cuando uno llora por una película romántica o una película triste, ustedes están viviendo una catarsis porque están sintiendo o temor o compasión con eso. Y desde allí, otra característica también, que el héroe siempre va a caer en esa historia. O muere o sufre una pérdida. ¿Edipo muere? ¿Edipo muere o no? ¿Pero qué hace? Se saca los ojos. Pero eso simboliza algo. Y pueden de aquí al viernes investigar qué significa que Edipo haya sacado los ojos. Sí, pero el sacar de los ojos tiene un simbolismo. Si sabemos que Edipo es una tragedia griega, por eso se las hice leer, pero sacarse los ojos simboliza algo. Ahí googleen e investiguen, porque pregunta de prueba. Otra característica, el tema central es la fatalidad. Entonces, apunte tema central, fatalidad. Primero se vive la catarsis. Segunda característica, que el tema central es la fatalidad del destino, cuyo anuncio despierta el conflicto en los personajes. A Edipo se le dijo cuál era su destino, ¿no? Al principio. Sí, se lo dijeron. ¿Y qué hizo él? ¿Lo cumplió o no lo cumplió? ¿Lo tomó en cuenta para seguir o no? No. Y eso hizo que la historia terminara como termina. Edipo desde el principio le dice lo que le va a pasar, pero él no hace caso de eso y la historia termina como termina. Entonces, dime, ¿qué me iba a decir? No, que había buscado y decía de seguirlo cuando Edipo conoce su destino trágico. Ya, entonces, pero claro, se quita los ojos porque en ese momento sabe que él, ¿cierto?, ha profanado el círculo familiar y se ha casado ¿con qué? Con su madre. Y ahí viene la idea del complejo de Edipo. Dicen, según los psicólogos de los niños, que los niños, sobre todo los hombres, desde pequeños hasta cierta edad, tienen un complejo de Edipo. Porque los niños, los hombres, son más apegados a las mujeres. Como dicen, que eres mamón. Pero no es algo malo, sino que la psicología han estudiado que el complejo de Edipo se ha dado de pequeño hasta cierta edad, hasta que el niño va creciendo. Los chiquillos, no las niñas, los niños hasta los 7 años, 5 años empiezan a ser más independientes y ya se alejan. Pero los niños son más dependientes a la mamá que las niñas. Las niñas son desde chicas, son más dependientes. Y eso se da cuenta en el vocabulario. Porque los niños vienen a hablar, a enunciar como los 3 años y medio, 4, y las niñas al año enuncian palabras claras. Pero eso es por genética. Yo aprendí a hablar antes que mi hermano. ¿Sí? Pero también puede ser, por ejemplo, mi hijo es vamos, yo me desaparezco y lloro. Así cuando hacía clases virtuales con ustedes, de repente se dan cuenta que estaba al lado mío
esconderme en la biblioteca para que él no me viera. Me tenía que esconder, pues, porque si me veía, olvidas. Y claro, pues mi hijo aprendió a hablar más después porque tiene un problema de lenguaje, que ahora está con una fonoaudióloga que ha podido denunciar, y aparte que era por el chupete y todo eso. Pero entonces, el complejo, vamos a lo que estábamos diciendo, el complejo de Edipo, se ha estudiado que los niños hasta cierta edad, hasta los 5 años, tienen un complejo, pero es un apego, a eso se refiere. Y después hay otras derivaciones que existen también, que hay muchos de los niños que también se enamoran de las madres, pero eso es, que sí existen siempre realidades, pero es un caso, ¿ya? Y ahí viene la idea del complejo de Edipo, a eso se refiere, a que el hijo se enamora de la madre. Otra característica, 3, suelen ser personajes que gozan de reconocimiento social. O sea, no es cualquier persona que está en una tragedia, tiene que ser importante, ya que goce de un reconocimiento. Por ejemplo, Aquiles, su vida fue una tragedia, primeramente, porque él vivió una catarsis, es decir, la muerte, a pesar de ser un semidios, ya en este caso se le dijo antes su destino, pero sin embargo él sabía que iba a morir y fue a la guerra de Troya. Ahí está la característica 2. Y la tercera es un personaje que es reconocido porque es un héroe, es decir, un soldado, guerrero, con fuerza, que una de las principales que se le dio que no puede morir porque sí, pues si le cayó una flecha en el brazo, obviamente no iba a morir, pero si le cayó en el talón, jodió. Se rigen como modelos héroes, nobles o semidioses. Edipo es un héroe, un noble o un semidios. No es un semidios, ¿no? Un noble, o sea, un más específico, ¿qué era Edipo? ¿Qué cargo tenía? Sí, pues era un ser humano, pero ¿qué cargo tenía? Es un rey. Por eso también, es decir, goza de su reconocimiento. ¿Ah? No te escucha. Ah, sí. Vamos a hablar de la otra también bien. Pero dijo también una cosa de trabajo. Sí. Y después sí, pero entonces, pero tiene que ver con una dinastía, tiene que ver con la aristocracia, tiene que ver con que son personajes que pertenecen a un grupo de reconocimiento. Y no es, por ejemplo, un mendigo, no es una persona pobre, sino que es un personaje que goza de un reconocimiento. O rey, o príncipe, o héroe, o semidios, o en este caso el hijo como un noble que es un rey. Y por último, de las características, se basa en 2 principios. Estamos listos. Anoten eso. ¿A qué hora entraron? Porque yo vengo de otra. ¿A las 11? A las 11 entramos, ¿cierto? Sí. Anoten eso para explicarlo después. Se basa en 2 principios.